Historias olvidadas, voces que aún resuenan, ilustres anónimos. Hay figuras históricas que encajan bien en su época y hay otras que no encajan en ninguna. Nikola Tesla pertenece a este segundo grupo. Nació en 1856 en un mundo que todavía funcionaba a base de vapor, carbón y fuerza bruta. Un mundo donde la electricidad era poco más que una curiosidad peligrosa, un espectáculo de feria y algo que daba miedo, ¿no? Porque no se entendía, no se terminaba de entender. Y sin embargo, Tesla vio en ella el sistema nervioso del futuro. Ojo, no fue un inventor al uso, no fue un empresario, no fue ni siquiera un buen gestor de su propio talento. Fue, ante todo, un ingeniero con una capacidad mental fuera de la escala. Un hombre capaz de imaginar máquinas completas sin dibujarlas, de probarlas en su cabeza durante semanas, de anticipar fallos antes incluso de que existieran. Gracias a él, el mundo funciona hoy como funciona. La corriente alterna, los motores eléctricos, la transmisión de carga, de energía a larga distancia, las bases de la radio, del control remoto, de las comunicaciones modernas. Y sin embargo, como pasa tantas veces y tantas veces hemos hablado, murió solo, sin fortuna y sin reconocimiento público real. No porque se equivocara, sino porque llegó demasiado pronto. Tesla vivió en una época que premiaba al que vendía mejor la idea, no al que la comprendía mejor, similar a lo que pasa hoy. Una época de industrialización acelerada, de grandes fortunas, de monopolios energéticos, un mundo que necesitaba electricidad, pero no estaba preparado para una electricidad que no pudiera controlar. Hoy, su nombre se pronuncia con admiración, pero durante gran parte de su vida se pronunció con incomodidad. Por eso esta conversación es imposible, no porque no podamos imaginarla, sino porque quizá nunca supimos escucharle cuando aún estaba aquí. Dicho esto, empecemos. Bueno, dejadme que lo describa. No hay una puerta como tal, solo un cambio en el aire. El ruido del mundo desaparece y todo se vuelve distinto. Y es que no vengo a observar un lugar, vengo a hablar con alguien que pensó el futuro antes de que el mundo supiera que lo necesitaba. No se acerque demasiado a eso. Bueno, su voz no suena demasiado brusca, suena como alguien acostumbrado a que no le escuchen. La mayoría de la gente cree que la electricidad es peligrosa porque no la entiende. En realidad, lo peligroso es creer que se la puede controlar sin consecuencias. Bueno, no me pregunta ni quién soy, no parece sorprendido por mi presencia. Eso, de algún modo, ya dice mucho de él. Ha venido a hablar, no a mirar. Eso ya es una rareza. Bueno, le digo que vengo del futuro, no como una provocación, sino como un hecho. Eso explicaría muchas cosas, especialmente el retraso. Bueno, me imagino que no hay ironía en sus palabras, solo una constatación incómoda. Dígame, ¿sigue el mundo creyendo que el progreso consiste en producir más o ya ha aprendido a comprender mejor? No es una pregunta retórica, es una evaluación directa del resultado de más de un siglo de avances. Antes de que me pregunte por mis inventos, debería entender algo. Yo no construía máquinas. Bueno, aquí es donde empiezo a entender que esta conversación no va a ir de tecnología. Construía soluciones a problemas que la humanidad aún no sabía que tenía. Eso explica muchas cosas. Su soledad, su fracaso económico y también su legado. Y eso, créame, no suele perdonarse. Ahí empieza la conversación. No como un rayo, no como una chispa, sino como con una incomodidad profunda. Frente a mí está Nikola Tesla y tengo la certeza de que no he venido a preguntarle por el pasado, sino a enfrentarme a un futuro que todavía no sabemos manejar. Bueno, antes de hablar de inventos, de patentes o de fracasos, necesito entender algo más básico. ¿Cómo pensaba usted
porque leyendo sobre su vida hay una idea que se repite constantemente, que usted no diseñaba como el resto, que no hacía bocetos, que no probaba errores, que no improvisaba, que lo veía todo mucho antes. No me resultaba natural trabajar de otra manera. Cuando era joven intenté seguir el método habitual: dibujar, calcular, corregir. Me parecía torpe, lento, ineficiente. Yo no concebía una pieza aislada. Veía la máquina completa. ¿Completa? ¿Hasta qué punto? Hasta el desgaste. Podía observar un motor funcionando durante semanas dentro de mi mente, ver qué pieza vibraría antes de tiempo, qué tornillo acabaría cediendo, qué parte se calentaría más de lo previsto. Cuando finalmente lo construía, el error ya había ocurrido, pero solo en mi cabeza. Eso no suena solo a talento, suena agotador. Lo era, porque no se apaga. La mente no descansa cuando funciona de ese modo. ¿Dormía usted poco? Dormía lo necesario para no morir, nada más. El descanso me parecía una interrupción molesta, como cerrar los ojos cuando algo importante está a punto de encajar. ¿Y nunca pensó que eso podía pasarle factura? En pensarlo, lo pensaba. Pero el mundo no avanza gracias a quienes se cuidan, avanza gracias a quienes se consumen. Eso, y por experiencia, tiene un precio muy alto. Siempre lo tiene. La cuestión es quién lo paga. Bueno, en su caso lo pagó usted. Sí, con gusto al principio, con resignación, después... ¿Se sentía solo? A menudo. Pero no de la forma en que suele entenderse la soledad. No era falta de compañía, era falta de equivalencia. La mayoría de las personas hablaban de cosas que para mí ya estaban resueltas o de problemas que me parecían irrelevantes. Eso crea distancia. Y la distancia con el tiempo se vuelve silencio. Sin embargo, trabajó con mucha gente, laboratorios, empresas, inversores. Trabajé para ellos, no con ellos. ¿Nunca encontró a alguien que pensara como usted? No exactamente. Encontré personas brillantes, muy brillantes, pero casi todas miraban la ciencia como una herramienta. Yo la miraba como un lenguaje. Ellos querían resultados. Yo buscaba coherencia. Eso suele generar fricción. Genera incomprensión. Y la incomprensión, tarde o temprano, se traduce en desconfianza. ¿Cree que el mundo confía poco en las mentes que se adelantan demasiado? El mundo no teme a las ideas nuevas. Teme a las ideas que no puede controlar. ¿Y usted? ¿Era difícil de controlar? Imposible. No porque me opusiera, sino porque no sabía detenerme en el punto que a otros les parecía suficiente. ¿Nunca pensó en simplificar? ¿En hacer versiones más pequeñas o más digeribles? Simplificar la verdad, eso solo sirve para tranquilizar conciencias, no para avanzar. Entonces entiendo que su forma de pensar fue su mayor fortaleza y de la misma forma su mayor problema. Exactamente, una mente así abre puertas que nadie ha pedido abrir. Y cuando lo hace, se queda sola en el umbral. ¿Se arrepiente? No. Pero tampoco lo recomiendo. Porque no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Ni debería estarlo. El genio no es una meta, es una consecuencia. Y a veces una carga... Bueno, hay un nombre que aparece siempre que se habla de usted. Un nombre que se ha contado como rival, como antagonista, a veces incluso como enemigo. Thomas Edison. Thomas Edison no fue un enemigo. Los enemigos requieren una confrontación directa. Lo nuestro fue otra cosa. ¿Cómo lo definiría entonces? Como un hombre perfectamente adaptado a su tiempo, y yo no. ¿Esa adaptación fue clave para su éxito? Exactamente. Edison entendía algo fundamental, que la tecnología no triunfa cuando es mejor, sino cuando es rentable, comprensible y defendible. Usted ofrecía sistemas más eficientes, más elegantes, incluso más seguros, y aún así perdió esa batalla. Porque no era una batalla técnica, era una batalla cultural. A ver, eso no lo entiendo, explíquemelo. La corriente continua no era la mejor solución, pero era la solución que podía venderse como imprescindible, peligrosa de abandonar y costosa de reemplazar. Mi corriente alterna no solo era superior, era liberadora. Y eso era un problema. Un problema enorme, porque una tecnología que libera reduce el control.
Y el control es la base de cualquier sistema económico estable. Entonces, la famosísima guerra de las corrientes no fue solo una cuestión científica. Nunca lo fue. Fue una demostración pública de miedo. Miedo a perder poder, influencia y modelo de negocio. Es que se utilizaron campañas de desprestigio, exhibiciones públicas, incluso ejecuciones de animales para infundir terror, el famoso elefante. Cuando una idea necesita sangre para sostenerse, ya ha perdido su legitimidad. ¿Le dolió personalmente? No en el sentido sentimental. Me dolió comprobar que la verdad técnica no bastaba, que la razón no era suficiente, que el mundo no funciona como un laboratorio. Eso tuvo que ser un choque muy duro. Lo fue. Porque yo aún creía que demostrar algo era convencer. Y descubrió que no. Descubrí que convencer exige algo más que pruebas. Exige relato, poder y repetición. Ahí Edison era imbatible. Era incansable. Probaba 1000 veces una idea mediocre hasta hacerla aceptable. Y yo prefería una sola idea correcta. Eso, en un sistema industrial, es casi una condena. Exactamente. El sistema no está diseñado para la excelencia. Está diseñado para la continuidad. Usted trabajó para él al principio. Sí. Y aprendí rápido. Hay una frase famosa atribuida a Edison sobre usted, sobre promesas de pago que nunca llegaron. No fue una traición personal. Fue algo peor. Fue coherente con su forma de entender el mundo. Explíqueme esa parte. Para Edison, las ideas eran herramientas. Para mí eran compromisos. Cuando alguien entiende el trabajo como un medio y otro como un fin, el conflicto es inevitable. ¿Se sintió ingenuo? ¿Idiota? ¿Podríamos decir? Durante un tiempo sí. Después entendí que no había sido ingenuo. Había sido incompatible. ¿Cree que la historia ha sido justa con ese enfrentamiento? La historia simplifica porque necesita héroes claros y villanos reconocibles. La realidad fue más incómoda. Edison representaba el sistema que permitió electrificar el mundo. Yo representaba el sistema que podría haberlo hecho de otra manera. Pero el mundo eligió. El mundo siempre elige lo que le permite seguir funcionando mañana. No lo que lo mejora dentro de 50 años. Eso conecta mucho con nuestro presente. Siempre conecta. Cambian los nombres, cambian las tecnologías, pero el patrón se repite. Entonces, más que una derrota personal, fue una derrota estructural. Exactamente, yo no perdí contra Edison, perdí contra un mundo que aún no sabía cómo gestionar lo que yo proponía. Y aún así, siguió adelante. Porque detenerme habría significado aceptar que estaban en lo cierto, y no lo estaban. Ese empeño realmente le costó caro. Sí, pero rendirse habría sido más caro aún. Bueno, siguiendo, hay un momento concreto en su vida en el que todo parece posible. Un punto en el que no hablamos ya de mejorar el mundo, sino de cambiarlo por completo. Wardenclyffe. Wardenclyffe Tower no era una torre. Eso es lo primero que conviene aclarar. ¿Entonces qué era? Era un principio, una demostración, la prueba de que la energía podía transmitirse sin cables, sin intermediarios, sin propietarios. Energía accesible para cualquiera. Exactamente. Y ahí empezó el verdadero problema. Claro, porque hasta ese momento, aunque este fuera incómodo, seguía siendo útil. Así es. Mis ideas podían explotarse, fragmentarse, venderse por partes. Wardenclyffe no. ¿Por qué Wardenclyffe no? Porque no se podía cerrar, no se podía dosificar, no se podía facturar de forma convencional. Claro, energía sin contador. Energía sin dueño. Y eso, para los inversores, sonaba a herejía. No era herejía, era una amenaza estructural. Usted buscó financiación, la financiación la consiguió y sin embargo todo se vino abajo. Porque hubo una pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta al principio, pero que todos tenían en mente. ¿Qué pregunta? ¿Dónde está el beneficio? Ah, claro, y usted no tenía una respuesta que les gustara. Tenía una respuesta honesta, y eso rara vez coincide con una respuesta rentable. ¿Creyó de verdad que aceptarían un sistema así? Creí que aceptarían el futuro. Subestimé su apego al presente. Hay quien dice que fue un ingenuo. No lo fui. No sabía exactamente lo que estaba proponiendo. Lo que no comprendí
del todo fue el miedo que generaría. Miedo a perder poder. Miedo a perder control. El dinero no teme a la escasez, teme a la abundancia que no puede regular. Bueno, Wardenclyffe se detuvo, la torre quedó inacabada y su sueño suspendido. No suspendido, aplazado. Pero realmente usted lo vivió como una derrota. Como una revelación. Comprendí que no basta con imaginar un mundo mejor. Hay que preparar a la humanidad para no destruirlo en cuanto aparece. Eso debió de ser devastador. Lo fue, porque hasta entonces pensaba que el obstáculo era técnico. Después entendí que era moral. ¿Moral? Sí. El mundo no estaba preparado para una tecnología que exigía responsabilidad colectiva. Prefería sistemas que permitieran delegar la culpa. Cables, contratos, compañías. Exactamente. Cuando algo falla, siempre es más cómodo señalar a un proveedor que mirarse como especie. Después de Wardenclyffe, su vida cambia. Se estrecha. Menos recursos. Menos apoyos. Más sospecha. Pero usted no terminó de renegar de la idea. Jamás. Renunciar habría significado aceptar que la humanidad solo puede avanzar encadenada a sus propios miedos. ¿Y no es eso en parte lo que ocurrió, se podría decir? Durante un tiempo sí, pero las ideas no mueren cuando fracasan, mueren cuando se olvidan. Y Wardenclyffe no fue olvidada, solo silenciada. ¿Cree que hoy el mundo estaría preparado? Está más cerca, pero sigue confundiendo acceso con control. Bueno, la verdad es que, si somos sinceros, tenemos más energía que nunca y más dependencia que jamás. Porque cambiaron las formas, no la lógica. Entonces, ¿Wardenclyffe no fracasó? No. Wardenclyffe reveló algo mucho más importante que una tecnología. Reveló el límite ético del progreso humano. Claro, y ese límite sigue ahí. Siempre ha estado ahí. La pregunta no es si podemos hacer algo. La pregunta es si estamos dispuestos a vivir con las consecuencias de hacerlo bien. Ya, bueno. Quiero hablarle del mundo al que he venido. No del futuro que usted imaginó, sino del que finalmente llegó. Le escucho. Vale, la electricidad, vamos a decirlo así, está en todas partes. Ilumina ciudades enteras, alimenta millones de máquinas, viaja por continentes en fracciones de segundo. Vivimos rodeados de energía. Eso no me sorprende. Lo que quizás sí le sorprenda es cómo la usamos. Tenemos dispositivos como este en los bolsillos capaces de procesar más información que los gobiernos de su época. Nos comunicamos al instante con cualquier punto del planeta. Podemos almacenar la memoria de generaciones enteras en algo más pequeño que un libro. Y sin embargo, rara vez estamos tranquilos. Entonces no falló la tecnología. No. Y es verdad, falló otra cosa. La intención. Eso creemos muchos. La electricidad se convirtió en dependencia, la conectividad en vigilancia, la velocidad en ansiedad. Cuando se acelera todo, también se acelera el error. Exactamente. Producimos más, consumimos más, decidimos menos. Hemos externalizado el pensamiento a sistemas que no sienten responsabilidad alguna. Eso era previsible. ¿De verdad? Sí. La humanidad siempre confunde herramienta con salvación. Y cuando la herramienta funciona bien, deja de cuestionarla. Hoy hablamos de inteligencia artificial, de automatización, de máquinas que deciden por nosotros. No deciden, ejecutan. La decisión sigue siendo humana, aunque ya no quiera reconocerlo. Pero la verdad es que cada vez cuesta más identificar al responsable. Es cómodo. Un mundo sin responsables es un mundo sin culpa. Y un mundo sin culpa no corrige sus errores. Siendo justos, usted imaginó tecnologías para liberar tiempo, esfuerzo, sufrimiento. Y ustedes las usaron para llenarlo todo de ruido. Bueno, hay quien diría, no tiene por qué ser yo, que hemos avanzado mucho. Han avanzado en capacidad, no en criterio. ¿Y eso le decepciona? No. La decepción implica expectativas. Yo solo observo consecuencias. Hay algo más, déjeme decirle algo más. La energía sigue siendo motivo de guerra, de desigualdad, de control geopolítico. Entonces, Wardenclyffe sigue siendo peligrosa. Sí, mucho. Una energía verdaderamente libre haría obsoletos muchos sistemas actuales. Por eso no llegó. Vivimos, esto es duro decirlo, vivimos conectados todo el tiempo, pero cada vez más aislados, rodeados de información, pero
con menos comprensión. El exceso de estímulo produce parálisis moral. Eso lo estamos viendo ahora. La tecnología amplifica lo que ya existe. Si una sociedad es ética, la eleva. Si no lo es, la expone. Entonces, no es un problema del siglo XXI, ¿no? No. Es el mismo problema de siempre, con mejores juguetes. ¿Cree que aún hay margen? Esto siempre lo pregunto. ¿Cree que aún hay margen para corregir el rumbo? Siempre lo hay. Pero cada vez exige más valentía. Valentía para renunciar a ciertas comodidades. Y para asumir responsabilidades que antes se delegaban. Bueno, eso no parece muy popular. Nunca lo ha sido. El progreso real siempre empieza siendo impopular. Si no lo es, probablemente no sea progreso, sino marketing. Escuchándole, uno tiene la sensación de que el futuro no le sorprendió, solo le confirmó. El futuro rara vez sorprende a quien ha pensado en él con honestidad. Sorprende a quienes lo usaron como excusa. Entonces, ¿qué diría usted a alguien que vive hoy rodeado de tecnología, agotado, desconectado de sí mismo? Le diría que ninguna máquina puede sustituir al criterio y que delegar el pensamiento es la forma más elegante de rendirse. Eso suena duro. La verdad suele serlo. Esto ha sido rápido hoy. La verdad es que hemos hablado del pasado, del fracaso, del futuro que llegó torcido y aún así tengo la sensación de que nos falta algo. No una respuesta, sino una última idea. Las respuestas tranquilizan. Las ideas incomodan. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Incomodemos un poquito más. Usted murió solo, sin reconocimiento público, sin fortuna, con la sensación, según muchos, de haber sido olvidado. Eso es una interpretación posterior. ¿Cuál es la suya? No fui olvidado. Fui pospuesto. ¿Pospuesto? Sí. Las sociedades archivan las ideas que no saben manejar. No las destruyen. Las guardan hasta que el miedo se vuelve menor que la necesidad. Bueno, eso suena... Si digo la verdad, eso suena esperanzador. No lo es necesariamente. Las ideas no esperan intactas. Cuando regresan, suelen hacerlo deformadas. Como le ha ocurrido a usted. Exactamente. Me han convertido en símbolo, en mito, en excusa. Eso es más cómodo que escucharme. ¿Quién se ha perdido en ese proceso? ¿O qué se ha perdido en ese proceso, mejor dicho? La advertencia. ¿Qué advertencia? Que la tecnología sin ética no es progreso. Es aceleración del error. Si pudiera dejar un mensaje, uno solo, a quienes viven hoy, a quienes nos escuchan. No les diría qué inventar, ni siquiera qué evitar. Les pediría algo más simple. ¿Qué les pediría? Que no confundan comodidad con avance, ni velocidad con dirección. Eso exige parar, supongo. Exactamente. Y parar es lo único que una civilización obsesionada con el movimiento no sabe hacer. ¿Cree que algún día aprenderemos? Algunos sí. Siempre hay individuos que entienden antes que su tiempo. ¿Y el resto qué me dice del resto? El resto aprende cuando ya no queda alternativa. Eso suele ser bastante doloroso. La historia no es una maestra amable. Es una correctora severa. Antes de dejarle tranquilo y de irse, ¿se considera usted un fracasado? No. Un fracasado abandona su idea. Yo la entregué al futuro, aun sabiendo que no viviría para verlo. Entonces, ¿diría usted que valió la pena? Eso no me corresponde decidirlo a mí. Les corresponde a ustedes. Bueno, yo creo que hay algo inquietante en todo esto. ¿Y qué es? Que escuchándole uno entiende que el problema nunca fue la falta de luz, sino lo que hicimos cuando por fin la tuvimos. La luz revela, no corrige. Y yo diría que revela demasiado. Exactamente. No sé si el mundo estaba preparado para usted, siendo sinceros. Eso es irrelevante. La pregunta correcta es si el mundo está preparado ahora para asumir que tuvo razón y aún así no hizo nada. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. No me dé las gracias. Piense. Claro que lo haré. Pensaré bastante. Entonces todavía hay esperanza. Bueno, el laboratorio empieza a vaciarse, no de objetos, sino de presencia. El zumbido se atenúa poco a poco como si alguien estuviera apagando una corriente que no se ve.
El aire deja de oler a tormenta y durante unos segundos todo parece extrañamente normal. Las máquinas siguen ahí, las bobinas no se han movido, los cables siguen trazando sus caminos precisos, pero ya no es lo mismo. No hay una despedida solemne, no hay grandes palabras finales, no hay ni siquiera un aplauso. Solo una ausencia repentina, la certeza de que alguien ha estado aquí y de que ya no lo está. Salgo del laboratorio con una sensación incómoda, difícil de nombrar, como si no acabara de marcharme de un lugar, sino de una advertencia. Porque lo inquietante no es que Nikola Tesla viviera en el futuro, lo inquietante es que el futuro acabara llegando y no supiera qué hacer con él. Nos gusta pensar que el progreso es inevitable, que la historia siempre avanza, que todo mejora con el tiempo, absolutamente todo, pero quizá eso no sea del todo cierto. Quizá el futuro no nos espera con los brazos abiertos, quizá no nos guía, quizá no nos perdona, quizá el futuro solo observa. Observa qué hacemos con lo que sabemos, con lo que podríamos haber hecho mejor, con las ideas que decidimos aparcar porque resultaban incómodas. Y entonces, sin decir nada, toma nota. Porque la tecnología no nos juzga, la historia tampoco. Los que acabamos juzgándonos somos nosotros mismos.